Buenas tardes y bienvenidos a Todo es Geopolítica. Ya saben que a estas horas echamos un vistazo no solo a ese apartado económico que está por venir, no solo a lo que vaya a hacer la Reserva Federal esta noche, que es dejar los tipos planos. Vamos, sería sorprendente casi cualquier otra cosa. Y sin sería. Vamos, aquí nos dejarían ojipláticos. La realidad es que más allá del plano económico, que tiene su miga y su buena particularidad, e incluso dentro del aspecto geopolítico está teniendo una relevancia espectacular, digo, la realidad es que al margen de esto, hoy se está enconando todo lo vivido ayer. Volodymyr Zelensky recibió un no sonoro en forma de bofetón en Estados Unidos, por parte sobre todo de algunos republicanos, pero no sé por qué nos hacemos trampas al solitario, si me permiten. Quiero decir, cuando te dicen que no, cuando vas allí a pedir dinero y te rechazan, no son los republicanos. Zelensky salió después a dar una rueda de prensa con Joe Biden y allí ambos cargaron contra esos republicanos que, malditos, bloquean las arcas estatales y no nos dejan enviar dinero. Esto, como todo, es una cuestión de relato. Recordarán a los demócratas, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, invitando a la gente a salir a las calles y a manifestarse contra Vietnam y contra aquel ataque. Ahora ocurre al revés y son malvados los republicanos. En realidad lo que pasa es que no hay dinero, que el techo de gasto no deja de elevarse, que la propia secretaria del Tesoro ha dicho en varias ocasiones que el gasto no debe administrarse de la manera en la que se está haciendo. Y con todo eso en la mesa, y pensando además que es que no va a acabar nunca en realidad el flujo de dinero y que no está claro dónde está acabando ese dinero, porque eso es una realidad de la que se está hablando muy poco, pero existe, quiero decir, no se sabe, el dinero que le dan a los ucranianos no se sabe dónde acaba. Porque no está justificado. No digo yo que acabe ni en mejores ni en peores manos, no entro ahí. Pero no logran, cada vez que hay una sesión en la Cámara de Representantes en la que se pretende controlar esto, no queda claro. Y los republicanos ayer dijeron, no hay más dinero. Y Joe Biden, la verdad, en vez de asumir como presidente que Estados Unidos acaba de dar un paso atrás, decidió culpar a los republicanos. Decidió ser solo el demócrata Biden y no el presidente Biden. ¿Y con eso qué queda? Europa. Alemania está a punto, y pensándoselo muy mucho, de declarar el estado de extrema emergencia por esa guerra y porque eso le permitiría al canciller, cosa que ya le ha dicho la oposición, que le está viendo el truco, gastar el dinero como quisiera. Y como tiene un problema presupuestario, bueno, de una índole, iba a decir nunca vista, pero no se veía desde la paz de Viena y el problemón que tuvieron después en Alemania, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Pero tiene un problemón de AUPA con el gasto. Parece uno de esos estados del sur a los que tanto criticaban durante la crisis de deuda. Eso es lo que parece ahora mismo Alemania. Y se quiere gastar el dinero como buenamente pueda y quiera. ¿Queda solo Europa o Europa queda por interés? Vamos a hablar de esto y de algunas otras cuestiones. Si me permiten, voy a avanzarles unas últimas horas que están ocurriendo a estas horas. Y es que, por un lado, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha asegurado que va a imponer sanciones a los extremistas de Israel en Cisjordania, a aquellos que promueven la violencia en los asentamientos de colonos y que utilizan esa violencia también desde los asentamientos hacia el exterior y en particular, o incluso de forma interna, hacia los palestinos en la región. Insisto, Europa está pensando ya en cómo imponerle esas sanciones a lo que se consideran esos extremistas de Israel, ¿no? Esos extremistas israelíes. Otra de las cuestiones, todavía allí en Cisjordania, por cierto, pasa porque 9 de cada 10 palestinos están pidiendo ya la dimisión de Mahmoud Abbas en Cisjordania. Ojo, porque esto es importante. El 88%, en una encuesta que se ha realizado allí, el 88%, esto lo cuenta The Times of Israel, no, en la parte asociada también con diversos medios como Wall Street Journal, no sospechosos de. Dicen que el apoyo a Hamas se está triplicando en Cisjordania y que el 88% quiere ya que Abbas dimita, que el líder de la autoridad palestina dimita por cómo está gobernando esas partes de Cisjordania y Gaza antes de que llegara Hamas. Se está enconando todo lo que allí ocurre. Y un último asunto, si me permiten, todavía también en clave internacional. Allí, cerca de esa contienda en Israel, en el Mar Rojo, ha vuelto a haber otro choque con los famosos drones que envían los hutíes de Yemen
y que intentan atacar distintos petroleros. Estados Unidos asegura que ha derribado un dron y que ha disuadido a varios de ellos de seguir con el ataque gracias precisamente a la respuesta desde un portaaviones, porque nuevamente se iba a producir un asalto a un petrolero en el Mar Rojo. Al otro lado de la pantalla están Ariel Umpierrez y el profesor Jesús López Almejo. Si me permiten, antes de ir con ellos, Josep Borrell, alto representante de Exteriores, en rueda de prensa en directo, aquí, en Todo es Geopolítica. Bueno, lee papeles, está llegando, como pueden ver, Josep Borrell, Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica, y Jesús López Almejo, investigador de CONAGID en México. Bueno, muy buenas tardes a los dos. Un placer. Hola José, gusto estar aquí nuevamente. El gusto ya saben que es de un servidor y de negocios. Enseguida vamos a mirar estos aspectos. Creo que ahora sí ha comenzado a hablar Josep Borrell y quiero darle paso para después preguntaros por ello. Escuchamos al alto representante de Exteriores en Europa. This affects our neighborhood, and this affects the Western Balkans, and that's why I think we have to work in two directions. First, obviously, the enlargement. It has to speed up. At the end is our most important security guarantee and our most important way of becoming partners. And secondly, from the point of view of a foreign policy, to support the ones who are more aligned with our foreign and security policy. I'm saying foreign and security policy because the more aligned they are with our foreign policy, the greater security challenges they are facing, like cyber attacks, and that's why we have to increase their resilience. And one of the deliverables of this summit will be the announcement that we will provide an additional 2 million euros in order to strengthen the resilience of North Macedonia, Albania and Montenegro, as we have done in the past. During this year, I travel a lot in the region. We hold the Association Council in Albania, and we have to continue engaging more with them, in particular on increasing resilience to cyber attacks and the new forms of warfare. So enlargement on one side, alignment with our foreign policy, support to their resilience and capacity to support attacks. In particular, there is the dialogue, Serbia-Kosovo, in which we have invested a lot of time and energy. It has gone through ups and downs, a lot of crises, also solutions, like to the plates, identity cards, energy, the last good agreement, a breakthrough with the audit agreements and the implementation annex. On the last days it has been good news. Both parts are moving slowly, but they are moving. And we have to push them to continue in this path because it is the only one for them to have a clear European perspective. Why do you think it's still a good idea to enlarge the EU when the EU is now... Josep Borrell hablando, ya saben que es la reunión de los Balcanes y por lo tanto ahí se enmarcan estas declaraciones que está haciendo sobre Kosovo, sobre Montenegro. Sobre Kosovo la situación es la misma, hay que apoyar, lo que quiere decir que seguirán presentes allí para evitar ciertos desmanes. Donde se quiere, sí se está presente. Macedonia del Norte, Albania, Montenegro deben reforzar su seguridad porque están sufriendo ciberataques desde Rusia en particular, y dice cuanto mayor es su apoyo a Ucrania, cuanto mayor es su apoyo a la Unión, en mayor medida se ven atacados, y eso hay que reforzarlo. Aunque habla de una inversión de 2 millones de euros, que no sé si es mucho, es poco o es regular. Volvemos hasta allí, escuchamos a Borrell. And avoid frustration and fulfill the expectation that has been created. Mr. High Representative, this week Georgia is waiting for candidate status. What is your main message before tomorrow's summit to Georgia? Well, Georgia is doing well. Georgia has succeeded. Georgia has to continue working. They are in the good track. Is Montenegro doing well? Sorry? Montenegro doing well? Montenegro is doing well. Miren, me van a perdonar, pero no tiene gracia. Le preguntan qué tal lo está haciendo Georgia, qué tal lo está haciendo Montenegro y cómo van a hacer
por si va a haber unas anexiones mayores, por si van a haber mayores ayudas desde Europa, por si la conexión por fin se va a producir. Y esta risa del señor Borrell, me van a perdonar, Ariel Unpiérrez y Jesús López Almejo, no sé qué piensan ustedes, pero resulta de todo punto desagradable. Hay países esperando que les lleguen una serie de ayudas, entrar en Europa en forma de pleno derecho y lograr con ello un avance importante en lo económico y por lo tanto en lo social. No, si lo están haciendo bien, como quitándose la pelota de en medio con esa risotada, es la larga cambiada que le lleva dando Europa a muchos países del este durante muchos años, y de esos barros puede que tengamos también algunos de los lodos que vivimos en Europa. Ariel, Jesús, primero por aquí, pero os quiero preguntar también, como comentaba antes, por todo lo que estamos viviendo y por lo dicho ayer por Zelensky, pero ¿qué pensáis de esta actitud de Borrell? Bueno, si me permite, Jesús, yo viví en Kosovo durante la guerra, allí en el año 99, la agresión contra Serbia, que fue el primer intento de la OTAN, después de la disolución de la Unión Soviética, fue el primer intento para testear cómo estaba la resiliencia de los ex países comunistas frente a la agresión de la OTAN. La OTAN agredió a Serbia, la bombardeó a Belgrado durante 90 días. Yo estaba allí, así que conozco perfectamente. Viví un año en Pristina, la capital de Kosovo, conozco bien esa guerra como voluntario humanitario. Y realmente fue un invento para destruir a ese país que era la ex Yugoslavia, que era un experimento interesante. No era comunista soviética, aunque simpatizaba, pero tampoco era capitalista. Y lo que buscaban era balcanizarla, es decir, dividirla, fraccionarla, y allí inventaron todos esos países que hoy conocemos y que son prácticamente estados fallidos, casi todos, mantenidos por el pulmotor de Europa. Lo que pasa es que, claro, Europa se ha quedado sin dinero, como dice Milei en Argentina, no hay más plata, y bueno, y cuando no hay más plata, todos estos estados que viven bajo el pulmotor extranjero, como es estos países inventos como Kosovo, como lo es Ucrania, Zelensky no sobreviviría ni 15 minutos si no fuera por la ayuda de los Estados Unidos y de los británicos, como lo es Israel. Israel no hubiera existido ni podría haber permanecido en el tiempo sin la ayuda de los Estados Unidos y de las colectividades judías y evangélicas de los Estados Unidos que ayudan. Son países inventados con el propósito de dividir aquel y de fraccionar y de hacer siempre convulsiones en aquel lado del mundo para que aquellos países que tengan un modelo un poco diferente al tradicional capitalista puedan salir adelante. Divide y vencerás, José. Jesús. A mí me parece, estando de acuerdo con lo que dice Ariel, me parece además importante el tomar en cuenta que la Unión Europea todavía no ha cerrado bien un frente cuando ya están intentando de alguna manera justificar la hostilidad hacia Rusia, porque la verdad son mensajes indirectos y algunos más directos hacia Rusia, porque finalmente una cosa va conllevando a la otra. Y en el caso de Kosovo me parece que es como el paradigma del doble rasero, en donde se interviene de alguna manera para decir, estamos aquí haciendo valer los valores europeos o los valores democráticos, pero por mucho tiempo, por ejemplo, en el Donbass se actuó de manera completamente diferente. Y un punto interesante, cuando hablamos de que no hay dinero para lo que no interesa. Para lo que sí interesa, el dinero sale de donde se pueda, de la colaboración, como lo hemos estado viendo en el caso de Ucrania. Y me parece que cuando se dice que el dinero empieza a escasear, me parece que la lista de los temas a tratar, de las prioridades, se están reevaluando, y justamente en esa reevaluación se está viendo en dónde maximizar el mover ese dinero. Y ahora en el caso pues de Albania, por ejemplo, de Montenegro, de Macedonia del Norte, pareciera que es mantener legitimidad en esta región del mundo que suele ser muy volátil, José. Sí, bueno, suele ser muy volátil y más si le metes mecha. Quiero decir, si donde hay pólvora tiras un misto encendido, pues pasan cosas, efectivamente. Que es lo que ocurre en una región que sí, que efectivamente tiene numerosísimos conflictos históricos, pero que se alimentan. No siguen ahí solos. Cuando parece que puedes apagar un fuego, lo que haces es echar gasolina. Entonces,
Bueno, pues así nos va en el este de Europa. Vamos a ver qué dice después Borrell y si esta risa, porque yo le intento poner buena fe a las cosas, y si esta risa, bueno, pues termina con que efectivamente hay una aceptación y simplemente es que no lo quería desvelar antes. Mira, pues puede ser. Por cierto que hay una cumbre, ya lo saben, europea, en la que se va a admitir o no a Ucrania en Europa. La discusión del Pleno es si tiene sentido la adhesión y si se va a realizar. Vamos, que de aquí ya sí que sí, Zelensky va a saber con quién cuenta y con quién no. Tras lo vivido ayer en Estados Unidos y hoy con Alemania, que no se sabe si está jugando a desbloquear sus propios fondos o a declarar de verdad un estado le llaman estado de extrema emergencia, porque de verdad siente que si no, no puede ayudar. Voy a dejar abiertas ambas opciones. ¿Qué creéis que está pasando? ¿Cómo visteis esa rueda de prensa Zelensky-Biden? Y sobre todo, ¿qué le queda a Ucrania? Que ayer vendió una serie de logros que no sé si terminaron de ser excesivamente creíbles. Si quieres, empezamos esa tournée que se hizo Zelensky con América Latina. Vino a la asunción de Javier Milei, su gran hermano, según le ha dicho el propio Milei, quien además me han comentado, habría que confirmar la información, pero me lo ha comentado alguien de una embajada, que aparentemente Milei le habría dicho a Zelensky que siempre va a tener una casa segura en Argentina. Le ha ofrecido algo así como un refugio de protección en caso de que las cosas vayan mal para Zelensky. No sé si eso es real o no, pero parece un indicio interesante. En todo caso, Zelensky se cruzó el mundo para venir a la asunción de Milei, de Javier Milei. Fue el único presidente europeo que llegó hasta aquí. No vino nadie, ni de Alemania, ni de Francia, ni de Reino Unido. Prueba de las suspicacias y temores que inspira el propio Javier Milei. Pero ese es otro tema. Antes de llegar a Argentina, paró una parada técnica allí en Brasil, queriendo tener una entrevista con Lula. Lula ni lo recibió. Ya lo había dejado plantado allí en alguna conferencia en Europa hace unos meses. En fin, el mundo se le está dando vueltas, le está dando definitivamente la espalda a Zelensky, más allá de lo que Biden diga. Y llegó a los Estados Unidos con la cartera vacía suplicando que le den más dinero, porque como decíamos, Zelensky y ese régimen fallido, ese Estado fallido que es Ucrania, y mafioso además, donde reinan las mafias, no podría subsistir ni 15 días, lo dijo un alto funcionario norteamericano hace unos meses, no podría subsistir sin la ayuda extranjera y sin el apoyo político, geopolítico, militar, de dinero que le viene de Occidente. Este Zelensky además se ha convertido en una figura complicada, molesta ya, porque hay que negociar la paz en algún momento, la guerra siempre termina, las guerras siempre terminan, y este hombre ha dicho tantas barbaridades que los rusos ni siquiera lo van a aceptar como interlocutor, seguramente. Entonces allí están buscando una salida, una alternativa, un personaje nuevo, diferente, más presentable para la escena internacional. En todo caso, se ha ido con las manos vacías, se ha ido a Noruega, donde Europa, una vez más, incomprensible, inentendible, cómo los ciudadanos europeos siguen aguantando a esta Comisión Europea de burócratas allí en Bruselas que toman decisiones en función de los intereses de los ciudadanos europeos que van en contra de sus intereses, porque Rusia va a seguir allí, es un vecino, era el gran proveedor de materias primas, de combustibles, de gas, etcétera. Y siguen alentando esta guerra, esta ilusión de guerra, que además, y esto es lo más terrible, le sigue costando miles de personas, de ciudadanos a Ucrania, que son los que mueren todos los días, porque no es verdad que la guerra está detenida, no está detenida nada. Siguen mandando gente al frente, mujeres llaman a mujeres, hombres mayores, carne de cañón. Y los rusos los siguen esperando y los siguen masacrando, que es una barbaridad que esto ocurra y que hace falta una negociación urgente. Por eso el propio Lavrov ha pedido una negociación, pero con un interlocutor diferente, ¿no, José? Sí que lo ha hecho. No quiero yo, o sea, efectivamente eso está ocurriendo así, pero no quiero yo quedarme solo en esa parte de la gira, de la tournée. Quisiera el análisis, le pregunto a Jesús y luego quisiera uno de vuelta contigo, Ariel, porque quiero saber de verdad con qué apoyos cuenta Ucrania. Quiero decir, ayer decía yo al principio de la introducción,
Joe Biden fue demócrata, pero no fue el presidente de todos los estadounidenses. Ayer Joe Biden decidió no asumir su parte de responsabilidad en el hecho de que no le va a dar dinero a Ucrania. Y se limitó a decir, no, son los republicanos. Pero oiga, si es usted el presidente, es su campaña. Lo hablábamos anoche en directo, es difícil imaginar a Nixon diciendo que lo que ocurre en Vietnam es porque los demócratas le boicotean. O sea, resulta extraño. Y sin embargo, Joe Biden, la primera excusa es, malditos republicanos. Bueno, sí, pero algo estará usted haciendo raro. Digo, el caso es que preguntaba por esa pérdida de apoyo y porque luego, claro, viene Europa. ¿Es Europa ya la última línea? ¿Va a seguir apoyando a Europa? ¿Veis que eso tenga de verdad una solución de cara a dotar de poder negociador a Ucrania, Jesús? Mira, yo tengo dos lecturas que parten desde Estados Unidos y que terminan rematando en Europa y particularmente en Ucrania. La primera de esas dos lecturas es una lectura geopolítica que tiene que ver con un Estados Unidos que cortó rabo y oreja, hablando de la cultura de la tauromaquia ahí en España, y corta rabo y oreja porque logra separar a Europa como bloque de Rusia, logra desacelerar y cortar, y me parece que cortar sin vuelta atrás, por lo menos en unas décadas, esta relación y esta dependencia y esta consolidación que había, o interdependencia compleja que había en el intercambio comercial, que se venía consolidando entre Rusia y los principales países de Europa, particularmente Alemania, que es la maquinaria económica histórica que había arrastrado a todo el concepto de la Unión Europea. Y además también logra algo muy importante, que la dependencia energética de buena parte de los países de la Unión Europea pues también vire hacia Estados Unidos, y luego posteriormente que además se dé una especie de desindustrialización en el nombre de las energías verdes, con el tema de las COP, ¿no? Ya van por la 28, pero además va por la 28 en una petromonarquía. El chiste se cuenta solo, pero además el hecho de que Estados Unidos con sus leyes, en este caso la ley de reducción de la inflación, pues termina por darle una especie de tiro de gracia a Europa, porque además de que la orilla a que se desincentiven los procesos de industrialización basados en la energía, en los hidrocarburos finitos, y que dice Estados Unidos, contaminantes, a pesar de que es el país que más contamina en el mundo junto con China y la India, pues termina por jalar o incentivar que buena parte de los inversionistas que habían impulsado la industrialización en Europa, pues en realidad se vayan a Estados Unidos, y en ese sentido pues limpia a Europa de pilares fundamentales que en el mediano y largo plazo le hubieran podido llevar a competir como bloque contra China, contra Rusia y contra el mismo Estados Unidos. Esa es mi primera lectura. Ahora que ya lo están logrando, dicen, bueno, es que no queremos llevar hasta el fondo, no queremos seguir pisando el acelerador, no vaya a ser que un error de cálculo nos lleve a una guerra nuclear con Rusia, y eso no nos interesa. Nos interesaba debilitar ambas partes, muy de la lógica anglo, ¿no? El divide y vencerás. Por otro lado, la segunda lectura que tengo, en 1997, José Ariel se escribió un libro que se llama Civic Ideals. Lo escribe un experto en la política interna de Estados Unidos, Rogers Smith, y él hablaba de una guerra civil interna institucional irreconciliable entre republicanos y demócratas, cuya prevalecencia podría llevar a la agenda de política exterior de Estados Unidos a arruinarse o a autosabotearse. ¿Y a qué se refería? Decía, en este enfoque de la guerra civil institucional estadounidense, los republicanos intentan sabotear todo lo que los demócratas impulsan, y viceversa. Cuando son los demócratas, entonces intentan meterle ahí el pie a los republicanos en las cosas que les interesan. La verdad es que lo que hemos visto es que en las fases iniciales de lo que le interesa a uno, los otros han respaldado hasta que pasa el tiempo y entonces se empiezan a empantanar, y entonces, es decir, ya cuando tienen un proyecto avanzado es donde reculan, como lo vimos con los proyectos republicanos de invasión de Afganistán y de Irak allá a inicios del siglo XXI, que después con el paso del tiempo fueron los demócratas los que vendieron la bandera del pacifismo. Ahora pasa al revés, son los demócratas los que impulsan el tema en Eurasia, no solamente de Ucrania, también por ahí veíamos el tema de Georgia y Moldavia, y después,
haciendo énfasis, por supuesto, en Ucrania, y ahora lo vemos también en Palestina, pero después, al ver que se empantanan, al ver que su deuda crece, al ver que llega nuevamente a fin de año fiscal, con la necesidad de aprobar un techo de la deuda para que no cierre el gobierno, terminan entonces reculando. ¿Y con qué? Aquí quiero llegar, a que imagínate tú, José, que después de que a Ucrania la acostumbraron, sobre todo al gobierno de Zelensky, a estarle dando miles de millones de dólares, ahora que llega Zelensky con una verdadera necesidad, después de casi 1 millón de bajas entre muertos y heridos, con infraestructura de ciudades importantes en Ucrania destruidas, con un 30% de la población menos que ya se ha ido de Europa, y un invierno que parece que va a estar rudo, que ya tiene el 62% del continente europeo pues en penumbras, en el sentido pues de que se va a requerir consumo de energía tradicional, como siempre, que de pronto de darte miles de millones de dólares, hoy nada más te pueden aprobar 200 millones de dólares, que no les va a servir ni para un suspiro, pero que además le digan, tienes que prepararte para poder vivir sin los subsidios de Estados Unidos, porque pues este paquete de 106 mil millones de dólares, de los cuales se contemplaban 61 mil millones para Ucrania, 14 mil millones para Israel y 14 mil millones también para reforzar la frontera con México, en donde, por cierto, a los mexicanos, primero decían que los narcos, ahora es el concepto de México, que nos etiquetan en el bando de Rusia, de Palestina, en el bando pues de los chicos malos junto con China, porque también hay presupuesto de esos 106 mil millones de dólares, hay presupuesto para fastidiar a China tomando como pretexto Taiwán. Los republicanos dicen, vamos saliéndonos de Eurasia, vamos saliéndonos también del Medio Oriente y traigamos eso que tenemos por allá a la frontera con México, que es lo más importante, porque lo que también dice Mike Johnson, el nuevo Speaker of the House del Congreso de Estados Unidos, que por cierto, y voy a rematar con eso, el impeachment de Biden, dice, no podemos permitirnos que haya 12,000 cruces por la frontera con México, mientras seguimos mandando raudales de dinero hacia Ucrania cuando tenemos una necesidad principal acá. Y recordemos que en septiembre de 2023, el anterior Speaker of the House, el anterior presidente del Congreso, Kevin McCarthy, al que por cierto lo llevaron a juicio político, al acusarle de siendo republicano, tenía posturas demócratas, o eso fue lo que argumentaron, el que sí negociaba con Biden cuando normalmente es el personaje que lidera la oposición y normalmente es, digamos, que tendría que ser la cara dura en términos ideales, pues lo vacaron, lo sacaron, llega Mike Johnson y Johnson dice 0 ayudas para Ucrania y con esto intentan sabotear a Joe Biden. ¿Por qué sabotearlo? Porque prácticamente ante el mundo le quitan valor a todos los compromisos que adquiera Joe Biden y ante los votantes de los Estados Unidos, el mensaje es, miren ustedes a su presidente, mientras tenemos 100,000 muertos por fentanilo en las calles de Estados Unidos anuales, mientras tenemos un desastre en las principales zonas urbanas con cada vez una pobreza más abiertamente manifiesta, él sigue pensando en términos de enviar dinero para la guerra y no para atender las necesidades urgentes. Y el tema del impeachment, pues esto que se abrió en septiembre ya se empieza a formalizar, se quiere llevar al pleno de la Cámara de Representantes para que después el Senado se convierta en jurado y que a partir de ahí se decida si es un juicio político para que se vaya o se quede. Seguramente no lo van a lograr como tampoco lo lograron con Donald Trump, pero ahí viene el asunto. Se acercan las elecciones y en las elecciones, José, con esto cierro, en las elecciones van a hacer que Joe Biden se esté defendiendo para que no se pueda enfocar directamente en su campaña de reelección. Y con la edad que tiene, me parece que va a estar complicada su reelección. Cuidado. Es que, claro, cada vez que habla Jesús, Ariel me hace una cosa parecida, que es que me abrís 17 melones y entonces luego hay que irlo cerrando. Pero esto que comentas del impeachment, cuidado, porque dices, no funcionó contra Trump. No y sí. Quiero decir, sirvió para lograr una serie de pruebas que han terminado en procesos judiciales, que por cierto, ahora voy a ir con una última hora de eso, que tengo a mi compañero Sergio Fernández aquí, porque resulta que toda la trama que hay contra Trump por el Capitolio se puede ir al traste. Atentos, por obstrucción a la justicia. Ahora vamos con eso. Pero estábamos hablando de Ucrania y quiero daros una última hora, y es que
los países nórdicos sí que le han cumplido a Volodymyr Zelensky, le van a dar en torno a 5.000 millones de euros, que no son evidentemente todo lo que solicita Estados Unidos, pero que no deja de ser poca cosa. Ya saben que está en Oslo, reunido con primeros ministros de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y el presidente finlandés, Sauli Niinisto, y allí Zelensky le han prometido apoyo militar, apoyo económico. De hecho, Noruega le va a entregar también misiles, le ha prometido el envío de una serie de misiles que le van a llegar incluso antes de que termine el año. O sea que en esa línea sí está cumpliendo, insisto, los países nórdicos, en concreto los famosos misiles NASAMS. Pero no es lo único, insisto, Noruega va a enviar misiles, pero desde Islandia, dice su primera ministra, los países nórdicos estamos con Ucrania por separado y en conjunto y vamos a seguirlo estando. Desde Dinamarca prometen 1.100 millones de euros y además incluirán munición, tanques y drones. Y Jonas Gahr Store, el jefe de gobierno en Noruega, además de esos misiles que les cuento, ha anunciado 3.000 millones de coronas, que son 254 millones de euros, y un plan quinquenal que ha presentado ya hace unos meses, que recordarán que estaba en el entorno de los 6.300 millones de euros. Bueno, pues dice que lo va a ir cumpliendo a lo largo de los próximos 5 años. Noruega le entrega los misiles, Noruega entrega dinero, Dinamarca hace lo propio, Finlandia también, con material militar, tanques, drones. Los países nórdicos sí cumplen. Y aquí decía yo, Jesús y Ariel, solo le queda Europa, de facto, a Ucrania. ¿Cuánto de Europa le queda? ¿Vamos a verle dentro, tras el Consejo Europeo? ¿Vamos a ver una adhesión de Ucrania a pesar de todos los pesares y de los incumplimientos? Es decir, ¿de verdad hay una necesidad, ya no hablo solo del prisma moral, sino de frenar a Rusia pase lo que pase, hay que meter a Ucrania en la Unión Europea? Mira, puede pasar cualquier cosa en la Europa de hoy, donde se han violado todos los sistemas, las metodologías. En fin, Úrsula y Borrell parecen los reyes de Europa, deciden, toman decisiones. Ya lo hicieron durante la pandemia, hicieron contratos multimillonarios. Allí Ursula von der Leyen y su esposo están enjuiciados, creo que habrán zafado por algún sospechosos cargos de corrupción. En fin, la Unión Europea está en manos de estos atlantistas que toman decisiones en función de lo que les indican desde Washington o desde Londres. O sea, nada que ver con los intereses estratégicos de las poblaciones europeas. Pero cuando tú estabas haciendo el recapitulativo, José, de las armas, misiles, tanques y demás, yo pensaba en mi cabeza, qué buenos negocios están haciendo las empresas privadas de armamentos. ¡Qué buenos negocios! ¿Cómo no? Ellos son los que están felices de enviar armamento que después los gobiernos tienen que reponer, invertir, y todo esto implica millones y miles de millones de dólares en negocios. Doy un ejemplo que conozco perfectamente bien. La industria del armamento en Francia representa 1 millón de empleos. 1 millón de empleos en Francia dependen de la industria del armamento, directa e indirectamente, en tecnología, productos, maquinarias, materiales, laboratorios de investigación. Entonces, el negocio aquí es la cantidad de dinero que le entra a las empresas de armamento, que son todas privadas, en algunos casos con participación estatal, el caso de Francia, el caso de España también, pero minoritaria. Acá el negocio es que se lo están haciendo estas empresas a costa de los muertos en Ucrania y a costa del dinero de fondos públicos europeos que en lugar de ir a sanidad, a educación, a mejores servicios, aumentar un poco los sueldos. En Europa las personas viven el famoso 1000 eurista, las pensiones. Para hacerse una operación importante en España hay que esperar meses, operación quirúrgica de sanidad. Para ver un especialista hay que esperar semanas. Esto repercute en la vida cotidiana de los ciudadanos. Yo no entiendo cómo los europeos todavía siguen con este suicidio colectivo, dejando que personas que a nadie las ha elegido, como Úrsula, como Borrell y como todos esos burócratas de Bruselas que siempre digo, hablan de guerras allí en Ucrania, en Taiwán y donde sea, pero no mandan a sus hijos. Borrell creo que tiene dos hijos, Úrsula tiene 6 hijos. No vi a ninguno enrolado en el ejército, en algún ejército, también no debería, pero no los veo allí entrenándose para una guerra. Al contrario, deben estar muy bien a salvo. Como está el hijo de Netanyahu en Miami, Netanyahu, que está bombardeando Gaza,
con sus soldados, que están muriendo muchísimos soldados israelíes. El hijo de Netanyahu está con su buena vida allí en Miami, protegido y lejos de la guerra, obviamente. Pero en fin, esto es lo que a mí me sorprende. Cuando hablamos de misiles y de armamento, de lo que estamos hablando es de cuantiosos negocios para las empresas de armamento, que son las que hacen lobby. Por eso lo vimos en el día de ayer al amigo Zelensky en Washington, reunido con los directivos de las grandes empresas de armamentos, agradeciéndoles el apoyo y demás. Y los dirigentes, los directivos de empresas que estaban allí, estaban haciendo cálculos, no estaban diciendo que solidarios somos, ¿no? ¿Cuánto le vamos a vender y cuánto vamos a ganar? Siempre a costillas o en detrimento de los pueblos y sobre todo de hasta el último ucraniano, José. Sí, sí, desde luego, o sea, hasta el último de los otros. Jesús, brevemente por esto que está a punto de llegarme, a mí me hace gracia esta expresión, igual que la de tranquilo, Dios está con nosotros, ¿no? Y entonces decía la famosa, si Dios está con nosotros, entonces ¿quién está con ellos? Jesús, reflexiona al respecto de esto, ¿le queda a Europa? Hace rato preguntabas, mi querido José. Yo es que preguntaba eso y justo ha caído el dinero. Sí, preguntabas esto, pero decías, o establecer la pregunta de si Europa sí le estaba cumpliendo a Ucrania, a diferencia de Estados Unidos. Me parece que sí y no, y es parte de lo que se ha quejado la cúpula política militar ucraniana, que es de que les dicen que sí, que les hacen guiños, les gesticulan bonito, y al momento de materializar esa ayuda, se tardan toda una vida, se tardan todo lo que quieran, y el reclamo principalmente de los ucranianos es que no han podido ser más eficientes en el campo militar, no han podido ser más efectivos y más exitosos en la fracasada contraofensiva anunciada con bombo y platillo desde junio, porque dicen que las ayudas, los tanques y toda esa maravillosa lista, y maravillosa la pongo entre comillas, que describías hace un momento de tanques y de coronas y que prometen los países nórdicos, finalmente no van a ser ya, o sea, va a tener un plazo, mediano y largo plazo, de tal suerte que pues ese dinero se anuncia ahorita, pero para remoralizar, me imagino yo, las tropas ucranianas, pero en este pesado invierno que todavía no llega y ya se sienten sus efectos, difícilmente van a ver por lo menos el 50% de eso. Y nuevamente vuelvo al tema, es decir, tienes un 2022 con un montón de presupuesto a raudales, te conviertes, de acuerdo al CIPRI, el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, en uno de los ejércitos mejor financiados del mundo, y de pronto se está terminando el 2023, después de que vienes de un fracaso militar, te quita tu principal proveedor, porque no olvidemos otra cosa, Donald Trump ha dicho una y otra vez, y tiene mayor dominio del Partido Republicano, que a quien le toca financiar la guerra de Ucrania contra Rusia es a Europa. O sea, Donald Trump ya lo está diciendo clarito, como lo decía anteriormente en 2016, que le tocaba a Europa meterle mayor presupuesto a la OTAN. Si quieren una OTAN fuerte, métanle más dinero a los europeos. Y ahora lo vuelve a decir, y este es de alguna manera el mensaje que están mandando los republicanos, incluso con este intento de impeachment, de juicio político contra Biden. Entonces los europeos nórdicos son los que se perciben como los más estables en términos económicos, pero la verdad es que 5,000 millones de euros, que como tú lo decías, no es poquito, tampoco es la gran cosa, y tampoco es la gran cosa si además lo alargas en el tiempo, si lo vas a dar en especie y si lo vas a dar racionado, José. Bueno, sí, pero cuidado, no hablan de dar el dinero y además especie, de momento, están en eso. Y digo, no es poco, efectivamente no es mucho, no, pedían más de 150.000 millones, si te dan 5.000 te estás quedando muy lejos, efectivamente. Pero no es poca cosa, me refiero, mirando también los presupuestos de los países que son los que están hoy reunidos con Zelensky y el dinero que le están dando. Que pongámoslo todo en valor, que no es que esté Alemania negándole dinero, Francia, incluso España, no. Estamos hablando de Finlandia, de Suecia, países más pequeños, con un presupuesto diferente, ¿no? Voy a hacer la breve pausa, si me permiten, para la publicidad, pero antes, Donald Trump, les decía yo, hay una rendija por la que se puede caer el famoso caso del asalto al Capitolio. Y eso, a pesar de que la jugada de los demócratas había colocado un nuevo frente judicial justito antes de las primarias republicanas. Sergio Fernández, ¿qué está pasando con todos estos casos? ¿Qué está pasando con Donald Trump? ¿Qué pasa con ese caso del Capitolio? Bueno, José, pues de momento lo que pasa es que la Corte Suprema acaba de decir que va a escuchar una apelación que, ojo, podría anular cientos de cargos derivados del motín en el Capitolio, incluso contra el expresidente
Donald Trump. Los jueces van a revisar un fallo de apelación que revivió un cargo contra 3 acusados de obstrucción de un procedimiento oficial. Este cargo se refiere, como se pueden imaginar, a la interrupción de la certificación del Congreso de la victoria de Biden en 2020 sobre Trump. Es uno de los 4 cargos presentados contra Trump en el caso fiscal especial de Jack Smith, que acusa al favorito de las primarias presidenciales por parte de los republicanos para 2024 de que conspiró para anular los resultados de su derrota electoral. Trump también está acusado de conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Pues ahora esta decisión del tribunal de evaluar el cargo de obstrucción podría amenazar incluso el inicio del juicio de Trump, que está programado de momento para el 4 de marzo. Los jueces se están considerando por separados y se pronuncian rápidamente sobre la afirmación de Trump de que no puede ser procesado y por acciones tomadas dentro de su papel de presidente. De momento, un juez federal ya ha rechazado este argumento, pero la última hora, un posible alivio para Trump. La Corte Suprema va a escuchar un caso que podría deshacer los cargos por disturbios en el Capitolio y podría incluir al propio expresidente de los Estados Unidos. Buenas noticias para Trump, malas noticias para Biden, en este caso, José. Bueno, sí, y si quieres, tienes otras, que son los disgustos que le da a su hijo, Hunter Biden. Gracias, Sergio. De hecho, Hunter Biden tenía que ir a declarar a la Cámara de Representantes, que le había citado con motivo de todos los pagos recibidos por él mismo desde la empresa Burisma, y resulta que no ha ido. Dice el propio Hunter Biden, me van a permitir que lea textualmente, hablando desde fuera del Capitolio, dice: aquí estoy, señor presidente, aceptando la oferta cuando dijo que podemos traer a estas personas para declarar o audiencias del comité o lo que elijan. Ya he elegido, yo estoy aquí, en el Capitolio. Los republicanos no quieren un proceso abierto donde podamos ver sus tácticas, exponer su investigación infundada o escuchar lo que tengo que decir. Yo estoy aquí y quiero hablar con claridad, no solo responder a las preguntas cerradas de la Cámara que le ha citado y a la que el propio Hunter Biden le quita legitimidad. Dice en concreto que todo lo que está montando el comité de la Cámara es ilegítimo, incluido el propio comité. O sea que ojo a la defensita. Por esto le voy a preguntar a Ariel y a Jesús en nada, Ariel Unpierrez y Jesús López Armejo, pero me permitan irme 2 minutitos a la publicidad. Enseguida regresamos, no se muevan. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro.
Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta. Ariel Umpierrez y Jesús López Almejo al otro lado de la pantalla, y a ambos les traslado esa pregunta que me hacía yo por los asuntos de Hunter Biden y por la posibilidad de que haya un impeachment contra Joe Biden, incluso a tenor de todo esto. ¿Creen que esto va a acabar ocurriendo? ¿Cómo están viendo las elecciones en Estados Unidos? Y les traslado otra preguntita porque ya saben que si no, no me quedo yo a gusto. Por un lado, esta parte más política estadounidense, y por el otro, ¿hasta qué punto? Ya hemos visto que la guerra de Ucrania está acabada, pero ¿hasta qué punto lo que vaya a ocurrir en las elecciones va a determinar también el rumbo de Cisjordania, Líbano, Siria, Israel, Gaza? Mira, a mí me sorprende que todavía Sleepy Biden siga en carrera, porque es el peor de todos los candidatos. No estoy hablando de su persona, estoy hablando de candidato político. Me sorprende que el Partido Demócrata no tenga una alternativa más competitiva, un ticket más competitivo, porque incluso Kamala tira para abajo más aún. Nunca deberían haber sido los candidatos, esto es sabido, en aquel momento fue casi que podríamos decir un golpe de Estado dentro del Partido Demócrata, no eran los candidatos más populares, los más queridos, los más deseados. En fin, pero bueno, allí están los dos, llegaron, los pusieron, no se sabe. La mitad de los norteamericanos todavía sigue creyendo que esa elección fue robada. Pero bueno, que han pasado los meses, los años, y el amigo Biden está cada vez peor desde el punto de vista físico, intelectual, en fin, es muy lamentable, pero además se ha metido, cada vez se mete más en túneles sin salida, como son la guerra de Ucrania, en la cual ha invertido todo su capital político, y aquí tenemos, sabiendo a ver cómo la terminan, ahora con Israel, dándole todo su apoyo al genocidio que está haciendo Israel, al punto que los sectores más progresistas dentro del Partido Demócrata, los sindicatos de trabajadores, los jóvenes, el ala de izquierda del partido, dice ya con esto basta, no estamos de acuerdo. Gran parte de la población norteamericana no está de acuerdo con apoyar este genocidio en vivo y en directo. Sorprende que este hombre todavía siga siendo el candidato. Yo pensé que, no sé si lo del impeachment, ahora lo va a explicar mejor Jesús, pero que de alguna manera se encontrara que había un problema de salud o algo para correrlo de la escena y presentar otro candidato. En todo caso, ya falta muy poco. Los tiempos de las elecciones en los Estados Unidos son muy cortos. Es un año, pero en realidad es muy intenso. Hay que recorrer un gran país, etcétera. Yo no sé qué alternancia hay. Lo de su hijo Hunter, él y su hermano, el hermano del presidente y demás, están absoluta y claramente comprometidos con casos de corrupción. Esto lo tiene el FBI desde antes de ser presidente Biden, de la época en que era vicepresidente, con Obama, después como senador y demás. En todo caso, allí pasan cosas. La democracia ejemplar del mundo también pasan cosas muy raras. Así que esperemos que esta buena noticia que le ha llegado a Trump hoy, porque era el caso más pesado que tenía contra él, el tema del 6 de enero y esa instigación a la rebelión y demás, era el caso más difícil desde el punto de vista judicial que pesaba contra Trump. Absurdo,
pero era así, y esto definitivamente le abre la puerta a la elección de Trump el año próximo, si no le pasa nada desde el punto de vista salud. Sabemos que en los Estados Unidos a veces los presidentes se mueren o los matan, y bueno, allí lo tenemos a Johnson y otros casos más. Así que no sé si esto podrá ocurrir o no, pero es muy sospechosa las cosas que están pasando allí, José. Diga eso, no me diga eso, Jesús. Pues mira, estamos viendo cómo la política y la judicialización de la política van de la mano, y esto es a grandes rasgos lo que sucede con los juicios políticos en Estados Unidos, que en el caso de Donald Trump lo frenaron porque aunque no lo lograron encontrar culpable, finalmente el hecho de que la Cámara de Representantes, el Congreso de Estados Unidos, formalice y haga la petición formal de la investigación para que después el Senado se convierta en jurado y ahí se decida el destino y intervengan incluso también el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque te digan no procede, no vamos a destituir al presidente en turno o no hay pruebas suficientes o el tiempo ya no da para más, no es lo mismo un presidente que se puede dedicar 100% a su proceso de reelección, cuando tienes más juventud, más elocuencia, más salud y también mejores números de aprobación, que estarte defendiendo tú, pero además con todas las deficiencias que ya mencionó muy bien Ariel, pero además que también vuelvan a la carga, en este caso política y judicial, sobre tu propio hijo, en este caso Hunter Biden, que lleva varios años estando en la palestra pública y que si bien es cierto que le han estado imputando delitos de segundo orden, pero que por otro lado, él mismo autosaboteándose ha demostrado que incluso ha delinquido en cosas peores, en cosas mayores que tendrían que haber acabado con la reputación política también de su papá. Me parece que el juego radica o el juego consiste en que los mantienen ahí y me refiero al establishment, me refiero a las corporaciones que finalmente son las que invierten millones de dólares en cabildeo para impulsar los intereses de ciertos grupos. Definitivamente, aunque no pasara, aunque en la Cámara de Representantes, al tener mayoría los republicanos, sí logren sacarla adelante y la lleven al Senado, en el Senado se requerirían que también algunos, por lo menos 20 o 21 demócratas votaran a favor de destituir al presidente, y eso simple y sencillamente no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que con este escenario Joe Biden no se va a reelegir, porque además mencionabas y nos pedías que hiciéramos el vínculo con el tema de Ucrania, decías una guerra acabada o en ciernes de acabarse, y el tema del genocidio que Israel comete en la Franja de Gaza. Mira, te pongo este ejemplo. Un periodista, en días recientes, Said, de los que asisten regularmente a las conferencias, al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, le preguntaba a Matthew Miller si le parecía horroroso que hubieran asesinado el 7 de octubre a 1,200 civiles, y él decía que sí, a pesar de que no solo asesinaron civiles, él decía, sí, es horrible, espantoso, es una catástrofe. Y le dice, ¿y no te parece horroroso la muerte de 20,000? Entonces, Matthew Miller cambia la cara. Y entonces, para poder argumentar y decir que sí le parece horroroso, sin que le parezca horroroso y sin que Estados Unidos se tenga que meter mucho en el trabajo que está haciendo Israel, a la luz de que también está bloqueando en el Consejo de Seguridad resoluciones que exigen el cese al fuego, y que en la Asamblea General, que las resoluciones solo tienen característica de recomendación, Estados Unidos ha votado en contra. Dice, bueno, sí está muy feo, está muy triste todo esto, pero todavía no se ve que Israel tenga intencionalidad clara de matar civiles, cosa que es absurdo, que es burdo y que simple y sencillamente termina siendo frustrante para los ciudadanos de a pie, que hemos escuchado incluso ya directamente a funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo de Israel y también del Knesset, del Parlamento de allá, pues decir abiertamente que todavía incluso es suave el poder de fuego que Israel usa allá, cuando lo que hemos visto es que es una barbaridad, incluso peor que lo que estuvimos viendo en los primeros meses de Ucrania. Pero cierro con esto, querido José. Resulta que para la mala suerte o la mala fortuna de los demócratas, los votantes naturales en Estados Unidos, las minorías, los asiáticos, los hispanos, las minorías LGTBI, incluso los afro o incluso las mismas comunidades judías que desde Estados Unidos
los activistas judíos, como no los he visto ni siquiera a los judíos mexicanos, o a los judíos brasileños, o a los judíos argentinos, o a los mismos judíos ahí en Europa, a las diferentes comunidades, asociaciones civiles que abiertamente dicen, nosotros somos la comunidad judía de Nueva York, somos la comunidad judía de Washington, se han estado manifestando en contra tanto de Ucrania, pero principalmente en contra de lo que Israel hace en la Franja de Gaza. Y esos son los votantes del Partido Demócrata. Hasta este momento, dice el sitio 538, que es un concentrador de encuestas, que hasta el 52% de los votantes naturales de los demócratas quieren que la guerra, que cualquier tipo de guerra se termine. Entonces, si de pronto tienes a alguien que se quiere reelegir y que dice, vamos a gastar más presupuesto, no hay dinero para perdonar, por ejemplo, las becas estudiantiles de los estudiantes en Estados Unidos, pero vamos a dar una suma multimillonaria para que haya más guerra, pues es estar, digamos, fuera de diálogo con tus propios votantes naturales. Sí, el problema no lo tiene solo ahí. Quiero decir, es que la justicia le dijo que no podía pagar las becas, no es que no las quisiera pagar. Si por Joe Biden fuera, estaba todo pagado. Lo que pasa es que, claro, le están poniendo coto. Ariel Umpierrez y Jesús López Almejo. Gracias a los dos, que lo que me quedo sin tiempo, y se me quedan preguntas, me quedo sin hablar del agua del mar que está metiendo en los túneles de Hamas o los túneles de Gaza, Israel, pero me quedan muchas cositas en el tintero y me quedo sin tiempo. Ariel, Jesús, gracias. Un abrazo. Y gracias también a todos los que estáis al otro lado, como cada tarde, no os mováis, que ojito cómo viene la tarde en lo económico. Janet Yellen contra la propia Reserva Federal y los últimos movimientos a favor, en este caso, ojo, de Zelensky.